Por lo general, la mayoría de las personas piensan que irán al cielo después de la muerte, desconociendo totalmente la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dejan claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Además, el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estos pasajes bíblicos nos llevan a preguntarnos: ¿cómo sabemos que no hemos depositado nuestra fe en una idea equivocada? A continuación, el Dr. R.C. Sproul, reconocido por sus enseñanzas teológicas, aborda esta pregunta y nos advierte sobre la falsa seguridad de la salvación. Sus palabras nos llevan a evaluar si nuestra fe se apoya verdaderamente en la verdad revelada de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi seguridad no es como la seguridad falsa de aquellos que piensan que están siendo salvos, pero no lo son? Eso nos lleva de vuelta a la primera sesión donde vimos la advertencia de Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dijo que muchos vendrían a Él en el último día diciendo: Señor, Señor, no hicimos esto y demás. Obviamente estas personas acuden a Jesús plenamente seguras de que le pertenecen a Él, y Él las rechaza, exponiendo así su seguridad como un engaño, como falsa. Entonces, lo que quiero hacer en esta sesión es hacer la pregunta: ¿cómo es posible o qué diferentes formas hay que conducen a una falsa percepción de seguridad? Vamos a ver varios problemas distintos que encontramos, pero todos se reducen básicamente a dos aspectos. El primero es que las personas tienen una falsa percepción de seguridad y salvación porque no entienden los requisitos para la salvación. Tienen un malentendido de lo que implica la salvación. Si tienes una mala teología de salvación, eso puede llevarte a una falsa seguridad. El segundo gran problema es que si tienes una teología correcta, entonces tienes que ver que también es posible que una persona tenga una teología sólida, una comprensión sólida de qué es lo que se requiere, pero están equivocados en términos de si personalmente han cumplido verdadera y auténticamente esos requisitos. Así que esto complica las cosas doblemente, por lo que veremos esto en la perspectiva más amplia a partir de ahora. El primer error importante que conduce a una falsa percepción de seguridad de salvación es el error del universalismo. El universalismo enseña que todos son salvos, todo el mundo va al cielo. Si estoy convencido de esta doctrina de salvación, es un simple silogismo para mí pasar de la doctrina de la salvación universal al estado de mi destino como individuo en particular. Puedo hacerlo de esta manera silogísticamente. Todos están salvados, soy parte de todos, por lo tanto soy salvo. Obviamente, si todas las personas son salvas y yo soy una persona, entonces puedo estar seguro de que yo también seré salvo. Esto también lleva consigo la idea de lo que yo llamo la doctrina de la justificación por la muerte, que creo que es la doctrina más frecuente de la justificación en nuestra cultura hoy. La mayor controversia en la historia de la Iglesia tuvo lugar en el siglo XVI entre la Iglesia Católica Romana y los reformadores protestantes sobre este mismo aspecto de cómo se lleva a cabo la justificación. Este tema de la justificación por la fe sola o por algún otro medio se convirtió en la disputa teológica más explosiva de la historia. Y hoy, sin embargo, este no es el tema predominante en nuestra cultura, sino más bien la doctrina que más compite con la doctrina bíblica de la justificación por la fe sola, es la doctrina de la justificación por la muerte. Ya he hecho referencia a las preguntas de diagnóstico del evangelismo explosivo, donde hay dos de ellas, mencioné una.
en el que en la discusión para el evangelismo se le pregunta a la persona: ¿has llegado a ese punto en tu vida espiritual o en tu pensamiento donde sabes con certeza que cuando mueras vas a ir al cielo? Luego esa pregunta es seguida por la segunda pregunta: bueno, supongamos que tú murieras esta noche y estuvieras delante de Dios y Dios te dijera: ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le dirías? He hecho esa pregunta a muchas personas y francamente la mayoría de las respuestas que obtenemos, la más frecuente a esa pregunta, es lo que llamamos respuesta de justicia por obras, donde las personas le dicen a Dios: viví una vida buena, o hice lo mejor que pude, etcétera. Pero hablaremos de esto más adelante. Le pregunté esto a mi hijo cuando era niño y le dije: hijo, si murieras esta noche y estuvieras delante de Dios y Dios te dijera: ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? Le dije: ¿qué le dirías a Dios? Mi hijo me miró como si esa fuera la pregunta más tonta que alguien puede imaginar. Y luego dijo: bueno, yo diría: porque estoy muerto. Como, ¿qué podría ser más obvio? Y yo pensé: aquí está él, siendo criado en un hogar que está comprometido con la teología bíblica, y no solo no le he podido comunicar la justificación por la fe sola a mi propio hijo, sino que ya ha sido capturado por la postura generalizada en nuestra cultura de que todos van al cielo y que todo lo que tienes que hacer para llegar allí es morir. Hemos eliminado de tal forma el juicio final de nuestro pensamiento y eliminado cualquier noción de castigo divino o de infierno de nuestro pensamiento y del pensamiento de la iglesia, que ahora se asume que todo lo que tienes que hacer para ir al cielo es morir. De hecho, el medio más poderoso de gracia para la santificación que existe en nuestra cultura es morir. Porque el pecador marcado por el pecado se transforma automáticamente entre la morgue y el cementerio. De modo que cuando tenemos el servicio funerario, esta persona se nos presenta como un modelo de virtud. Y de repente los pecados se eliminan porque ha muerto. Es un asunto muy peligroso porque las Escrituras nos advierten una y otra vez que esté establecido que cada persona muera una vez y luego el juicio. A la gente le gusta pensar que la amenaza de un juicio final es algo inventado por evangelistas clásicos como Billy Sunday o Dwight Moody o Billy Graham o Jonathan Edwards o George Whitefield. Y no. Nadie enseña con más claridad sobre un juicio final y una división entre el cielo y el infierno que Jesús mismo. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo y con frecuencia advirtió a sus oyentes que en este último día cada palabra ociosa sería juzgada. Pero si hay algo que queremos reprimir psicológicamente es esa amenaza. Porque ninguno de nosotros quiere ser responsabilizado por nuestros pecados. Esa es nuestra naturaleza, por lo que no hay nada más atractivo para los seres humanos que el universalismo. La idea es que todos son salvos. Ahora, la segunda base falsa para la seguridad es lo que yo llamaría legalismo. Lo que significa que esto es otra forma de llamarse justicia por obras. Este punto de vista enseña que lo que tienes que hacer para entrar al cielo es obedecer la ley de Dios y vivir una vida buena. Es decir, que tus obras y tus buenas acciones te llevarán al cielo. Las personas piensan que han cumplido con el estándar que Dios ha establecido y sobre la base de la autoevaluación de su carácter y de su desempeño tienen la confianza de que van a aprobar el examen, que cumplirán con los requisitos y cumplirán con los estándares para entrar al cielo. Como dije hace unos momentos, en el programa de Evangelismo Explosivo, no solo le hice esas preguntas a multitudes de personas, sino que había entrenado a más de 200 personas que iban 1 o 2 veces por semana a la comunidad y hablaban con la gente y hacían este tipo de preguntas y guardábamos las respuestas. El 90% de las respuestas cayeron en la categoría de justicia por obras. Cuando le decíamos a alguien, si murieras
esta noche y comparecieras ante Dios y Dios te dijera, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué dirías? Y la gente decía, he vivido una vida buena. O le di el diezmo a la iglesia, o trabajé con los Boy Scouts, o hice esto, o hice aquello, y demás. Pero su confianza descansaba en algún tipo de desempeño que habían logrado en su vida. Ahora, esto de nuevo es una base falsa para la seguridad, porque las escrituras dejan muy claro que por las obras de la ley nadie será justificado. Si alguien encarna esta falsa comprensión de la salvación, sería el joven rico que se encontró con Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús. ¿Recuerdan esa historia? Cuando el hombre rico vino a Jesús y vino lleno de cumplidos que salían de sus labios, él dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él está haciendo una pregunta sobre lo que se requiere para la salvación. Pero él llama a Jesús bueno. Y antes de que Jesús responda a su pregunta sobre los requisitos para ser salvo, él detiene al hombre en su camino y lo desafía diciéndole, ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que nadie es bueno sino Dios? Ahora, debido a esa respuesta, algunos críticos dicen, bueno, Jesús claramente está negando su propia bondad aquí y su propia deidad aquí. No. Jesús sabe muy bien que este hombre no tiene ni idea de la persona con la que está hablando. No sabe quién es Jesús, no sabe que le está haciendo esta pregunta al Dios encarnado. Todo lo que el hombre rico sabe o el joven rico sabe es que está hablando con un rabino itinerante y está haciendo la pregunta teológica, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús se detiene y dice, un momento, esta es una especie de mirada superficial de la bondad la que estás usando aquí, ¿por qué me llamas bueno? ¿No has leído los Salmos? Sé que no has leído la carta de Pablo a los Romanos porque aún no ha sido escrita, pero en esta carta Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice de nuevo, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Espera un minuto, eso parece absurdo. Todo el tiempo vemos personas no creyentes haciendo el bien. De nuevo, depende de lo que quieras decir con bueno. El estándar bíblico de bondad es la justicia de Dios. Y somos juzgados de dos maneras. Una, por nuestra conformidad conductual a la ley de Dios. Y dos, por la motivación interna o el deseo de obedecer la ley de Dios. Puedo ver a alguien por fuera y ver personas a mi alrededor que no son creyentes, que están realizando lo que Juan Calvino llamó virtud cívica. Hacen obras buenas, donan su dinero para buenas obras, ayudan a los pobres, incluso pueden sacrificarse por alguien más y hacen todo tipo de obras maravillosas a nivel horizontal. Conducen su automóvil según el límite de velocidad, pero no lo hacen porque sus corazones tienen un amor puro y completo de Dios. Puede haber lo que Jonathan Edwards llamó un interés propio iluminado funcionando aquí. Una vez escuché la historia de un hombre que es un incrédulo que está parado afuera en la calle cuando este edificio se encendió y hubo prisa por rescatar a las personas que estaban en el incendio y los bomberos entraron y sacaron a tanta gente como pudieron. Pero ahora era demasiado peligroso para volver al edificio. Luego se dieron cuenta de que todavía había un niño atrapado en el edificio. Y de la multitud de transeúntes, este hombre, ignorando las llamas e ignorando el incendio, corrió hacia el edificio y todos en la calle lo aclamaron. Y unos momentos después regresó vivo y a salvo con un bulto en sus brazos. Y la gente continuó aclamando hasta que se dieron cuenta de que había sacado los ahorros de su vida y había dejado morir al niño. Ahora, la pregunta es esta. Supongamos que el hombre hubiera perecido en las llamas. Habría sido un héroe local, porque la suposición sería que había arriesgado su vida para salvar a un niño, no para salvar su fortuna.
Pero tenemos que ir aún más allá de eso. Creo que es posible que los incrédulos corran para entrar a ese edificio para salvar del fuego la vida de un niño y pierdan su vida en el intento. Esto es justicia civil, es la preocupación natural que tenemos unos por otros. Pero cuando Dios mira el acto, Él está diciendo, esta obra precede de un corazón que ama a Dios totalmente. Recuerden el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si obedezco la ley externamente, mientras mi corazón no está completamente entregado a Dios, entonces tenemos que mi virtud ha sido manchada. Es por eso que Agustín dijo que incluso nuestras mejores virtudes no son más que vicios espléndidos, porque mientras estemos en este cuerpo de carne habrá pecado que se adherirá a todo lo que hacemos. De nuevo, esto es lo que el joven rico no entendió. Pensó que había cumplido con el estándar. De nuevo, Pablo advierte en el Nuevo Testamento que aquellos que se comparan a sí mismos y se comparan a sí mismos entre ellos no son sabios. Porque así es como lo hacemos. Vemos el desempeño del otro y pensamos que Dios califica por promedio. Y si me guardo del adulterio, o me guardo del asesinato, o de ser un malversador y cometer algún pecado atroz como ese, siempre puedo encontrar personas que son más pecadoras que yo. Y pienso, bueno, en comparación con ellos, lo estoy haciendo bastante bien. Esa es la mentalidad de este hombre que viene a Jesús. Él piensa que Jesús es un buen hombre. Y entonces lo detiene en seco y dice, tú conoces la ley. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y este hombre ahora revela su comprensión superficial de la ley, porque le dice a Jesús, como, ¿eso es todo? Todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. He guardado los 10 mandamientos toda mi vida. Lo que Jesús podría haber hecho con ese joven es decir, veo que no estabas en el Sermón del Monte cuando expliqué las implicaciones más profundas de estas leyes. Te perdiste esa prédica. Pero en vez de eso usó un hermoso método pedagógico para enseñarle a este hombre su error. Él dijo, oh, has guardado todo. Podría haberle dicho, no has guardado nada desde que te levantaste de la cama esta mañana. Pero en cambio él dijo, está bien, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, entonces ven y sígueme. En ese momento Jesús no estaba dando un nuevo camino de salvación, donde puedes ser salvo donando tus bienes a los pobres. Ni Jesús estaba implementando un mandato universal para que las personas se despojaran de toda su propiedad privada. Estaba tratando con este hombre, y este hombre era un hombre rico, y era obvio que el corazón de este hombre estaba completamente capturado por su riqueza. Para él, su dinero era su Dios, era su ídolo. Jesús le dijo, ¿has guardado todos los 10 mandamientos? Muy bien, verifiquemos el número 1. No tendrás otros dioses delante de mí. Ve a vender todo lo que tienes. Y el hombre que había estado tan entusiasmado solo unos momentos antes, nos dicen, empezó a mover su cabeza. Se alejó con tristeza porque era dueño de muchos bienes. De lo que se trataba este encuentro era de la bondad. Tenemos suficiente justicia para satisfacer las demandas de un Dios santo. El Nuevo Testamento en cada página desmiente esa premisa. Dice que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia y la persona que confía en su justicia para ser salva tiene una falsa seguridad. No hay suficientes obras en el mundo que puedes hacer para ser salvo. Eres un siervo inútil. De eso se trataba la reforma del siglo XVI. El mensaje que nos brinda el Dr. R.C. Sproul es muy claro. El requisito para ir al cielo no es por medio de nuestras obras, tal como el joven rico creía. Las Escrituras nos dicen, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que nuestra fe debe estar depositada en Jesucristo. Es la única condición para la salvación. Solo hay 2 caminos en la vida: el camino ancho de las obras que conducen a la muerte y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna.